bastas para tener de fondo mientras renaces como el hijo de Aymet III. Este título fue gracias a Ex Regnum de Exsanguis. Chale, qué nombre tan raro. Lo puse junto porque no entendí, jaja. Dale like por si te olvidaste. Empezamos. Vivo solo, quien sigue escribiendo mensajes en mi espejo. Cumplí 18 años en 2008, y el día de mi cumpleaños, por razones que no voy a aburrirte contando, empaqué mis cosas y me mudé. Durante 4 años viví en mi auto, trabajando como barista de 6 de la mañana a 2 de la tarde y como cocinero de línea de 4 a 10. Mi plan era trabajar hasta ahorrar lo suficiente para tener mi propio lugar y, después, o ir a la universidad o conseguir un empleo más estable. Viéndolo ahora, no sé cómo lo logré, pero para cuando cumplí 22 había ahorrado una cantidad decente de dinero y empecé a buscar un lugar semipermanente donde vivir. En ese tiempo estaba viviendo en Los Ángeles, y aunque los precios de vivienda no eran tan altos como ahora, igual era un condado caro. Después de meses preguntando aquí y allá, me contactaron con Anders, un anciano que estaba alquilando una casa de 2 habitaciones y un baño en North Hollywood por muy debajo del precio de mercado. El problema, porque siempre hay un problema cuando se trata de vivienda asequible, era que la casa estaba en muy mal estado. Había estado desocupada por 1 año y necesitaba bastante trabajo antes de que alguien pudiera vivir ahí cómodamente. Yo, sin embargo, había estado viviendo en un auto durante 4 años. Mientras tuviera agua corriente, para mí ya era una mejora. Me mudé a la casa en el otoño de 2012. Anders me dio un recorrido antes de que me instalara. Era un hombre bajito y alegre, bien intencionado pero, ¿cómo decirlo? Tal vez no el más concentrado debido a su edad. En un momento del recorrido, me mostró el baño, luego la habitación principal, luego el baño otra vez, y luego la habitación principal otra vez. Estaba a punto de entrar al baño por tercera vez antes de que lo guiara suavemente por el pasillo. La casa era habitable, pero se notaba el desgaste. La iluminación tenue de las lámparas anticuadas proyectaba largas sombras sobre el papel tapiz descascarado. El techo de varias habitaciones estaba manchado por filtraciones pasadas, el grifo del fregadero de la cocina estaba roto, la tina estaba muy astillada y algunos tiradores de los gabinetes se me quedaban en la mano. Era un lugar bastante deteriorado, en un vecindario de esos donde todas las ventanas tienen rejas, pero aún así, era mi lugar. Sonreía de oreja a oreja cuando Anders me entregó las llaves. Es una buena casa, con buenos cimientos. Cuídala bien. Me instruyó, y me pareció irónico. Antes de irse, se detuvo en la puerta principal, llevándose una mano al mentón mientras miraba hacia el interior de la casa, detrás de mí. Traté de seguir su mirada, pero no logré adivinar qué estaba mirando. ¿Todo bien? Sí, es solo que algo se ve diferente en ese baño, aunque no logro saber qué es. En fin, es una buena casa, con buenos cimientos. Cuídala bien. Repitió. Y con eso, me hizo un gesto de despedida y me dejó solo para desempacar. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba vivir en una casa. No me importaba lo deteriorado que estuviera el lugar. Simplemente tener un baño disponible y un colchón de tamaño completo para dormir me hacía sentir como un rey. Después de pasar unos días limpiando todo, invité a mi hermana y a su prometido a cenar. Seguro suena tonto, pero el simple hecho de poder recibir visitas me llenaba de orgullo. En poco tiempo ya me había instalado cómodamente en mi nuevo hogar. Esa noche, después de despedirme de mis invitados, me di una ducha. El baño no tenía un espejo tradicional sobre el lavabo. En su lugar, había un espejo grande de cuerpo entero montado en la pared, a la izquierda del tocador. Cuando salí de la ducha y me acerqué al vidrio para limpiar el vaho con la mano, noté algo extraño. En el espejo empañado, justo a la altura de mis ojos, estaba escrita la palabra hola. No sabía qué pensar. De algún modo, las letras parecían hechas intencionadamente. Era difícil atribuirlo simplemente a la forma en que se había asentado el vapor. Mi hermana había estado en el baño antes de irse. Tal vez había escrito la palabra con el dedo, y el vapor la hizo visible después de mi ducha.
Estuve a punto de mandarle un mensaje, pero cuando escribí lo que quería decirle, me pareció ridículo. Hasta paranoico. Limpié el espejo y me fui a dormir, olvidándome del asunto. La semana siguiente, me ascendieron en uno de mis trabajos, y aunque estaba agradecido por el aumento de salario, el nuevo puesto implicaba jornadas más largas. Además, me di cuenta de que algunas reparaciones de la casa estaban fuera de mis capacidades, así que empecé a contratar contratistas. Me fastidiaba solo tener la casa para mí durante la noche, pero no tenía otra opción con mi horario. En general, todo iba bien, aunque de vez en cuando, a mitad de la noche, me despertaban ruidos que no lograba identificar. Cuando volví a ver algo escrito en el espejo, ya llevaba un mes viviendo en la casa. La segunda vez ocurrió de forma similar a la primera. Llegué del trabajo y me metí a bañar. Cuando corrí la cortina de la ducha y miré el espejo, vi, escrito en el vaho, las palabras: ¿vas a quedarte mucho tiempo? Ahora, podría haber pasado 2 letras como una coincidencia, pero 2 palabras. Una pregunta completa. Eso no era una coincidencia. Alguien había estado en mi baño, y hacía poco. Tenía contratistas entrando y saliendo de la casa todo el tiempo, así que uno de ellos podría haber escrito el mensaje, ¿pero por qué? Me vestí y puse la mano en el picaporte del baño, a punto de regresar a mi habitación, cuando se me ocurrió que quien hubiera escrito el mensaje podría seguir ahí. Abrí la puerta lentamente, asomándome por el pasillo oscuro, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Escuché con mucho cuidado. Pero no oí nada. Caminé por mi casa, lo cual no me tomó mucho tiempo debido a su tamaño, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Todas mis puertas estaban cerradas con llave, todas mis ventanas estaban aseguradas, y ninguno de mis objetos personales había sido movido. Si alguien había entrado en mi casa, ya se había ido para cuando revisé. Ese segundo mensaje me tuvo tenso durante días. Comprobaba 3 veces cada noche que las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Revisaba todos los posibles escondites, que no eran muchos en esa casita, después de llegar del trabajo y antes de dormir. Y aún así, aunque estaba seguro de que la casa era segura, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Pasó un mes sin incidentes. Casi había empezado a sentirme en casa otra vez, hasta que, una madrugada de viernes, desperté poco después de las 3. Al principio no supe que me había despertado. Muchas veces, la casa crujía y gemía de noche como si estuviera viva, pero en ese momento, reinaba un silencio absoluto. Solo cuando giré la cabeza me di cuenta de que la puerta de mi habitación, que estaba seguro de haber cerrado, estaba completamente abierta. Miré hacia el pasillo, sintiendo que estaba viendo dentro de un agujero negro. La oscuridad era abismal. Esperé a que mis ojos se acostumbraran, a que distinguieran las formas familiares de mi hogar, pero eso nunca ocurrió. No podía ver nada, entonces ¿por qué sentía que algo me veía a mí? Como si hubiera algo en la casa conmigo, a unos pocos pasos de la puerta de mi habitación. Observando. Esperando. De alguna manera, reuní el valor para levantarme de la cama y caminar hacia la puerta. Cuando llegué al picaporte, lo agarré y la cerré de un portazo. No investigué más, ni siquiera asomé la cabeza al pasillo para echar un vistazo. Mi puerta no tenía cerradura, ninguna de las puertas la tenía, salvo la del baño, así que arrastré mi librero pequeño frente a la puerta. Era un librero ligero, y un intruso probablemente podría derribar la puerta si quisiera, pero al menos el ruido me despertaría. Cuando amaneció y tuve que salir para ir al trabajo, consideré seriamente escapar por la ventana. Casi llegué tarde, porque me tomó bastante rato reunir el coraje para revisar la casa antes de salir. Como siempre, no encontré nada fuera de lugar. Después del trabajo, cuando regresé a casa a regañadientes, cené algo rápido y me metí a bañar. Recuerdo quedarme de pie mucho tiempo en la regadera, dándole vueltas a mi situación. Había escuchado historias de horror sobre gente viviendo en secreto en casas ajenas. Tal vez yo era una víctima de un frog sin saberlo, pero si ese era el caso, entonces ¿dónde diablos estaban? No había ningún lugar donde esconderse en esa casita. Para entonces ya había revisado cada gabinete y cada armario varias veces.
no se podía acceder al interior de la casa desde el espacio de arrastre, y los conductos del aire eran demasiado pequeños para que cupiera una persona. De pronto, escuché un clic, tan suave que casi lo paso por alto. Corrí la cortina de la regadera de un jalón, apretando la botella de champú como si fuera a usarla para defenderme a golpes. Como ya me había acostumbrado, no había nadie en el cuarto. Pero había un nuevo mensaje en el espejo. Este era claro, el más fácil de leer hasta ese momento. Solo 2 palabras. Te veo. Una horrible mezcla de miedo, confusión y enojo me revolvió el estómago. Al final, fue esta última emoción la que se impuso sobre las demás. Me sequé a toda prisa, me puse algo de ropa encima y agarré el teléfono que había dejado en el lavabo. Marqué el número de Anders mientras lanzaba una mirada fulminante a ese maldito espejo, escuchando el timbre sonar una y otra vez. Ya estaba empezando a pensar que era demasiado tarde para que él siguiera despierto, cuando de repente contestó. Apenas empezó a preguntarme cómo me iba en mi nuevo alojamiento, lo interrumpí. Necesito que me digas si hay alguna manera de que alguien esté entrando a la casa. Dije. Cada noche reviso cada ventana y cada puerta, reviso cada alacena, cada armario, cada gabinete, y aún así las cosas no están bien. Tienes que decirme si existe algún punto de entrada que no conozca. Anders no parecía entender del todo lo que estaba preguntando. ¿Qué? ¿Qué está entrando? Avísame si estás teniendo problemas con ratas. Mi inquilino anterior a ti tenía problemas de ratas de vez en cuando. Sí, claro, tengo ratas. Aparte de puertas y ventanas, ¿por dónde más podrían estar entrando? Bueno, están las ventilas, por supuesto, y antes había una chimenea, aunque la sellamos hace ya bastante tiempo. Y también está el espacio de acceso bajo la casa, aunque supongo que ya has revisado por ahí. Aunque sabía que la casa tenía un espacio de acceso, nunca tuve mucho interés en investigarlo. Jamás encontré la entrada, incluso después de arrancar toda la alfombra. Probablemente habían instalado pisos de madera encima de la puerta de acceso, lo cual hacía poco probable que alguien pudiera usarla para entrar. ¿Cómo bajó al espacio de acceso? Sí, deberías echarle un vistazo. Estuve a punto de estrellar el teléfono contra el lavabo. Tengo pensado hacerlo. ¿Dónde está la entrada? Está en el piso del closet del baño. Miré alrededor del cuarto. Seguramente había entendido mal. O quizá él estaba confundido otra vez. ¿Qué? Sí, sé que es un lugar raro, pero es porque esa habitación no siempre fue un baño. El baño no tiene closet. Claro que sí. Justo a la izquierda del tocador. Miré al espejo. A ese espejo largo y desproporcionado. Siempre me había parecido extraño que un baño de ese tamaño tuviera un espejo empotrado que iba del piso al techo. ¿Qué había dicho Anders la primera vez que visitó? ¿Que algo se veía diferente en el baño? Dejé el teléfono junto al lavabo y me acerqué al vidrio. Pasé unos momentos palpando el marco, buscando algún pestillo, luego tomé un lado del marco con ambas manos. Después de un fuerte tirón, el espejo se abrió como una puerta, revelando un amplio closet tipo vestidor. Anders decía algo al otro lado de la línea, pero yo estaba demasiado atónito para contestar. Al fondo del closet había un agujero cuadrado, que supuse llevaba al espacio bajo la casa. El suelo del closet estaba cubierto de toda clase de basura. Sábanas sucias, envases de comida rápida, latas de cerveza y, me di cuenta, algunas de mis propias pertenencias. Cosas pequeñas que había pensado haber perdido. Un calcetín, un cepillo de dientes, un peine y una pequeña fotografía enmarcada de mi hermana, nuestro viejo perro de la infancia y yo. Me agaché en el umbral para recoger la foto y estudié mi versión más joven, sonriendo. Escuché a Anders decir mi nombre por el teléfono. Solo que, la voz no sonaba mucho a Anders. Era demasiado profunda. Demasiado nítida. Demasiado cerca. Cuando miré hacia arriba, un hombre me estaba mirando desde el agujero en el piso. Me sonrió, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, su sonrisa tan amplia que parecía dolorosa y su cabello largo y enmarañado.
Solo era visible desde el cuello hacia arriba, y la luz tan fuerte hacía que pareciera una cabeza sin cuerpo, sonriéndome desde el fondo del closet. Horrorizado, me levanté de un salto y salí corriendo. No paré hasta llegar a mi coche, que inmediatamente conduje hasta la casa de mi hermana. Al día siguiente, fui a la estación de policía a poner una denuncia. Un oficial vino a la casa para revisar el lugar, y le mostré el closet oculto, que efectivamente tenía una entrada al espacio de acceso. Mi mejor suposición era que el intruso estaba entrando a mi espacio de acceso desde una pequeña puerta en el costado de la casa. Probablemente estuvo viviendo en la casa durante el año en que estuvo desocupada, y cuando vio que se preparaba para ser vendida, había disfrazado la puerta del closet para tener un pequeño lugar para él. ¿Por qué decidió quedarse o por qué me dejaba mensajes? No puedo decirlo. Por sus acciones, y por lo poco que vi de él, creo que es seguro suponer que no estaba en sus cabales. Desafortunadamente, el hombre nunca fue encontrado. Por lo que sé, sigue estando en ese mismo vecindario. De hecho, podría estar en la misma casa. Después de eso, me mudé al otro lado del condado y desde entonces he vivido en estudios. La idea de vivir en una casa grande, con todas esas habitaciones y rincones y lugares para esconderse, me pone los pelos de punta. No solo las casas fueron lo que me dejó marcado, sino también los espejos. Hoy en día, cuando visito a un amigo o me quedo en un hotel, siempre tengo que inspeccionar cuidadosamente los espejos del baño. Iluminar sus caras con una luz directamente y golpear el cristal con un dedo. Porque el peor detalle de todo lo ocurrido fue que, cuando volví al baño con el oficial, entré en el viejo closet, cerré la puerta y miré al espejo. En lugar de ver el respaldo del espejo, vi la cara del oficial al otro lado del cristal. Mi televisor solía mostrar el futuro. Anoche soñé con mi hermano Steven, y desperté llorando. Me gustaría poder hablarte de Steven. Contarte de verdad quién era. Sé que no puedo hacerlo por completo. Pero lo voy a intentar de todos modos. Steven estaba obsesionado con la naturaleza, la pesca con mosca y el espacio exterior. Sus animales favoritos eran las tarántulas y las ranas, pero también amaba a los perros, y tenía 3 perritos callejeros con aires de grandeza. Desde que era niño, tenía una forma de caminar inusualmente pesada. Su paso siempre era tranquilo y constante, como si marchara al ritmo de una música lenta que solo él podía oír. Steven también era muy inteligente. Increíblemente inteligente. Su entusiasmo por la naturaleza y la ciencia era contagioso. Recuerdo tener 4 años y escucharlo con atención mientras me contaba todo sobre un lagarto que sostenía entre sus manos. Estaba tan lleno de vida, tan brillante. Tan brillante. Recuerdo haber pensado. Steven brilla como una estrella. Y tenía sentido, porque Steven amaba el espacio. Antes de que yo pudiera siquiera caminar, ya había decidido que él y yo seríamos astronautas cuando creciéramos. Viajaríamos juntos en la misma nave, seríamos los primeros en pisar Marte, los primeros en orbitar las tormentas cataclísmicas de Saturno, los primeros en contemplar los pilares de la creación y la mano de Dios. Pero Steven también quería ser un niño normal. Quería tener amigos, gente interesada en tarántulas y ranas y peces y enanas rojas, con quienes compartir conocimientos sobre insectos, ecosistemas y nebulosas. Gente que se preocupara. Gente que lo quisiera. Pero los niños son una mierda. Y los adultos, solo versiones más grandes de la misma mierda. Desde primer grado, Steven volvía a casa llorando casi todos los días. Yo quería matar a quienes le hacían eso. Aún quiero. Gente así no merece existir. No me importa quién seas. No me importa si eras un abusador porque tu papá te pegaba o tu mamá no te quería. No me importa si estabas triste o sufriendo, o si solo lastimabas porque no sabías cómo lidiar contigo mismo. Gente como tú no tiene derecho a hacerle daño a alguien como él. El mundo estaría mejor sin ustedes. Si pudiera borrarte, si pudiera hacer que jamás hubieras existido, lo haría.
Con el paso de los meses y los años, Steven dejó de llorar. No porque fuera feliz, no lo era, sino porque estaba demasiado triste para llorar. Se volvió callado, plano, imposible de leer. Sus libros sobre ecosistemas, galaxias y física cuántica se llenaron de polvo. Dejó de pasar horas afuera observando insectos y otras criaturas. Lo vi apagarse con horror. Mi hermano, ese niño cuya pasión por el conocimiento era desbordante, esa estrella brillante, empezó a desvanecerse. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que era malo. Peor que malo. Era monstruoso. No entendía por qué mi padre no iba directo a la escuela a destrozar a los que le hacían daño. No comprendía por qué mis padres seguían obligándolo a ir, ni por qué pronto me obligarían a mí. Según lo que yo veía, la escuela era un matadero. Una manguera a presión diseñada para ahogar a las estrellas. El primer día que fui a la escuela, luché como si me estuviera ahogando. Mi mamá estaba desesperada, y mi papá tan superado que terminó gritando. Mientras pataleaba y gritaba tirado en el suelo, sentí el piso vibrar con ese ritmo único de los pasos de mi hermano. Firmes, lentos, familiares. Luego, una mano suave tocó mi hombro. Todo va a estar bien, dijo Steven. No, no va a estar bien. Con un gruñido, Steven se sentó a mi lado. Sí va a estar bien. Tú eres normal, ¿sabes? Vas a estar bien. Y si no estás bien, les pateo el trasero a todos hasta que lo estés. Lo miré. Mi hermano mayor me observaba serio, con los ojos clavados en los míos detrás de sus lentes. No. Dije. Yo voy a patear traseros hasta que tú estés bien. Él sonrió apenas. Genial. Steven tenía razón. Ese día la escuela estuvo bien. Y la mayoría de los días que vinieron después, también. Yo estaba en primero, él en sexto, así que no coincidíamos en el recreo ni en el almuerzo. La mayoría del tiempo, olvidaba que íbamos a la misma escuela. ¿Hasta qué? Siempre hay un hasta qué. Este hasta qué ocurrió en octubre. Mi clase fue de excursión a una granja con animales. Volvimos como a la 1 de la tarde, ya pasado el recreo de los chicos pequeños, pero justo en medio del recreo de los grandes. Cuando bajé del autobús, vi a Steven parado solo cerca de la pista de atletismo. Me emocioné y corrí hacia él gritando. Steven, ¿adivina qué? Acarició una cabra. Y me dio un cabezazo. Pero Steven no me respondió. Eso me dolió. Steven nunca me ignoraba. Tal vez no me había visto, pensé. Así que seguí corriendo. No estaba solo. Solo parecía que lo estaba porque era tan alto que opacaba a los demás. Había 3 chicos con él. ¿Estaba ignorándome para quedar bien con ellos? ¿Yo era solo el hermanito molesto, como en los dibujos animados? De repente, me enojé. Steven. Steven. Grité. Steven. Se burló uno de los chicos. Steven por fin se dio vuelta. Le sangraba la cara, cortada por surcos de lágrimas. Y lo vi. Vi como uno de esos amigos echó el puño hacia atrás y se lo hundió en el estómago. Steven se dobló, el rostro lleno de dolor. No entendía. Era casi el doble de grandes que ellos. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no los estaba golpeando? La rabia me invadió como un telón rojo que manchó el mundo de furia. Irreflexiva, ciega, arrasadora. Me lancé contra su amigo, no, su abusador, justo cuando el segundo chico gritó. Ryan, ¡cuidado! Ryan se giró, con los ojos abiertos de par en par, y el golpe que iba dirigido a mi hermano fue directo a mi cara. La sangre estalló en mi boca, caliente, metálica, repugnante. Me solté a llorar, con una vaga conciencia de que Steven había rugido. Se me rompió el corazón. Estaba enojado conmigo. Enojado porque fui un idiota, por interrumpirlo, por empeorar las cosas. Entonces se echó hacia atrás y golpeó a Ryan con todo lo que tenía. La sangre estalló en el aire como un fuego artificial líquido, brillante, salpicando la pista, el pasto y al mismo Ryan. Se desplomó como un espantapájaros al que le cortaron las cuerdas. A mi alrededor, los niños empezaron a gritar.
Steven se quedó ahí un momento, con las lágrimas corriéndole por la cara hinchada. Luego me agarró de la mano, se dio la vuelta y se alejó con paso firme, arrastrándome tras él. Sus pisadas eran pesadas y constantes como siempre, un ritmo sereno que, pese a todo, me hizo sentir más tranquilo. Lo miré. Estaba apretando tanto el labio que casi se lo cortaba, manteniendo la mandíbula rígida para que no le temblara. Ryan solo tuvo una conmoción cerebral, lo cual fue terriblemente decepcionante porque yo quería que se muriera. Dijo que Steven lo había atacado de la nada y que luego me golpeó cuando intentó detenerlo. Yo lo negué con furia, claro. Pero Steven no dijo una sola palabra, ni siquiera para defenderse. Ryan ya tenía fama de abusador desde hace tiempo, y varios chicos vieron lo que realmente pasó, así que nadie podía fingir que era inocente. Pero Ryan era un chico normal. De esos que llevan 4 generaciones en el vecindario. Steven, en cambio, era un bicho raro, alto, torpe, de mirada huidiza, amante de los bichos raros. Así que al final, a Ryan le dieron una advertencia severa, y a Steven lo expulsaron. Y todos lo castigaron por eso. No podía ir a la tienda sin que le lanzaran miradas sucias y susurros. Ni siquiera podía salir a caminar sin que lo acosaran. Un día, salimos a pasear a sus perritos y 2 niñas del vecindario pasaron cerca, susurrando y espiando. Y como era de esperarse, a la mañana siguiente ya corría un nuevo rumor en la escuela. Esas niñas, esas idiotas montadoras de caballos, con sus colitas de caballo y sus caritas de iglesia, le contaron a todo el mundo que habían visto a Steven pateando a sus perros hasta matarlos. El rumor se esparció por la escuela, y también por el barrio. Y así, de un momento a otro, Steven dejó de salir de casa. Mi hermano, esa estrella brillante, se estaba apagando. Y nadie lo veía. Solo yo. Todas las cosas que amaba, los escíncidos, las arañas, el espacio, la ciencia, dejaron de importarle. Nunca más lo vi devorarse un libro con emoción, ni escarbar con cuidado entre la tierra y las hojas buscando tarántulas. Solo veía la puerta de su cuarto cerrada o su cuerpo inmóvil, de ojos vacíos, sentado en la mesa o en el sofá. Sin vida. Sin luz. La injusticia me aplastaba. No, me llenaba. Me llenaba tanto que se desbordaba y manchaba todo. La injusticia, incluso la que empieza en el patio de una escuela, es un atajo hacia el odio. Y Dios en el cielo, yo odiaba. Aún odio. Personas como Steven son una tragedia. Están hechas para volar, pero nadie sabe enseñarles cómo, así que pasan la vida intentando aprender a gatear. A medida que mi hermano se hundía, que su luz se apagaba y desaparecía, me di cuenta de que no era una estrella. Era un inadaptado con los pies en la tierra. Una tragedia. Pero tragedia o no, lo amaba más que a nada en el mundo. Así que si se sentaba en la cocina a mirar con agotamiento un libro sobre insectos, física cuántica o galaxias, yo me sentaba con él. Si se tiraba en el sofá con la mirada perdida en el techo, yo me sentaba a su lado y le hacía preguntas sobre arañas, lagartijas o abejas, aunque casi nunca me respondiera. Y si veía la tele, yo veía con él. Por un tiempo, veíamos caricaturas, porque era lo que yo quería ver, y como cualquier niño egoísta, asumía que a Steven también le gustaban. Noche tras noche, fin de semana tras fin de semana. Hasta que... una noche me quedé dormido en el sofá de puro agotado, y desperté ya de noche. Steven seguía a mi lado, viendo televisión. Y tenía una sonrisa. Pequeña, algo insegura, pero real. Y luego, increíblemente, se rió. Fue mágico y algo inquietante. Hacía tanto que no lo escuchaba reír que me pregunté si seguía soñando. El programa cortó abruptamente a comerciales y se rompió el hechizo. La sonrisa de Steven se desvaneció. Le pregunté. ¿Qué programa es ese? Niños en el salón. Respondió. Está genial. Cuando volvió el programa, lo miramos embobados. Cada vez que él se reía, esa risa extraña, casi olvidada, inquietante y hermosa, yo me aseguraba de reír también. Cuando terminó, Steven suspiró. Estuvo increíble. Lo estuvo. Respondí con fervor. Niños en el salón resultó ser el programa favorito de Steven, pero no era el único que le gustaba.
Frasier, Los Simpson, La Mujer Nikita y Miami Vice completaban su top 5. Como los amaba, cómo se ablandaba cuando los veía, cómo esa luz estelar en sus ojos volvía a encenderse cada vez que estaban en pantalla, aprendí a amarlos también. Lo que siguió fueron semanas de una alegría tranquila, casi mundana. Recuerdos dorados de noches plateadas frente al televisor parpadeante, viendo sketches tontos y aventuras melodramáticas avivar las brasas del alma de mi hermano por un rato. Se sentía como estar en casa. Hasta que una noche me quedé dormido viendo niños en el salón. Kovacic se coló entre mis sueños, quejándose a gritos de la injusticia repugnante de su existencia. Miró a la cámara, haciendo muecas. Y entonces su cara empezó a cambiar. Los ojos se le cayeron, la boca se estiró grotescamente, la piel se descolgó como una cascada podrida de arrugas. «Tú eres el único que me ve», susurró con una voz baja y lenta. Abrí los ojos. Me incorporé de golpe, luchando por ubicarme sin echarme a llorar. Estaba solo, en mi cuarto, en la cama. Era de noche y estaba oscuro, pero no en completo silencio. Podía oír el murmullo apagado del televisor abajo. Eso significaba que Steven seguía despierto. Y ese idiota me había llevado a la cama como a un bebé idiota. Pero justo en ese momento sí me sentía como un bebé. Respiración entrecortada, al borde del llanto, con el rostro del sueño aún revoloteando en mi cabeza. Era tan fácil imaginarlo asomándose desde debajo de mi cama, con esos ojos brillantes como monedas, listo para lanzarse sobre mí en la oscuridad. Apreté los dientes y crucé la habitación corriendo, cerrando la puerta tras de mí. La luz azul del televisor bañaba las escaleras con su parpadeo. Caminé hasta el descanso, enojado porque Steven me había sacado de nuestra maratón televisiva, y me quedé helado. Por un segundo, pensé que el monstruo de mi pesadilla estaba en pantalla. Pero era peor. Era una mujer muerta. Su cara estaba hinchada y decolorada, con la lengua negra saliéndole por entre los labios retraídos. Steven la miraba fijamente, con lágrimas escurriéndole por las mejillas. La mujer se sacudió de golpe. Grité. Steven se dio la vuelta de inmediato. La luz del televisor se reflejaba en sus lágrimas, convirtiéndolas en ríos de plata. Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Qué estás viendo?, susurré. No mires, dijo Steven con voz entrecortada. ¿Qué programa es ese? No es un programa. ¿Entonces qué es? Steven hizo un gesto de dolor, como si decirlo lo estuviera destrozando por dentro. Es el futuro. La mujer volvió a moverse. Solo que no se movía por sí sola. Alguien la arrastraba. Un hombre que no reconocí, y con razón. Su cara estaba oculta por un remolino extraño de estrellas brillantes y humo de colores. Vi cómo el hombre arrastraba a la mujer muerta hasta un río y la arrojaba dentro. La corriente la cubrió. Su cabello se abrió como un abanico oscuro mientras el agua le llenaba la boca. Pero mientras yo lo vea, continuó Steven, no sucede. Bajé unos escalones a medida que mi corazón se calmaba. ¿Cómo es posible eso? Steven se empujó los lentes por el puente de la nariz, luego suspiró. ¿Has oído del experimento de la doble rendija? Negué con la cabeza. No creo que lo entiendas. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero, ¿sabes qué son los átomos? Eso sí lo había aprendido en la escuela, así que asentí. Bien, dijo Steven. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Los electrones son importantes. Prácticamente deciden lo que hace un átomo. Si es estable o inestable, si se une a otros átomos, cosas así. Los electrones son diminutos. Pero tenemos microscopios y tecnología lo bastante avanzada para verlos. Podemos observarlos y ver lo que hacen. Si estás observando los electrones y los electrones saben que los estás viendo, como si pudieran ver el microscopio o la cámara, por ejemplo, entonces los electrones y sus átomos se comportan como deben. Pero si no saben que los estás mirando, entonces, bueno, se vuelven raros. Esperé en silencio. Steven señaló hacia el televisor.
Si veo a estas personas haciendo esas cosas, entonces esas personas, o tal vez sus átomos, saben que están siendo observadas, de alguna manera. Así que deciden comportarse, y no hacen lo que hacen en la pantalla. Entonces las cosas malas nunca llegan a suceder realmente. Pero si no lo están haciendo de verdad, ¿cómo es que los estás viendo? No lo sé. Le pregunté a alguien, en plan hipotético. Me dijo que tal vez tenía que ver con entrelazamiento cuántico. O con líneas de tiempo alternas. Algún día, la ciencia lo entenderá. Hasta entonces, dijo con tristeza, estoy solo. No lo estás. Bajé las escaleras decidido y me dejé caer al lado de Steven. No quiero que veas esto. Me dijo. Yo tampoco quiero que tú lo veas. Así que estamos parejos. ¿Parejos, Steven? Crucé los brazos con terquedad y fijé la mirada en la pantalla. La mujer ya no estaba. Ahora solo se veía el agua del río, oscura y serena. Entonces la pantalla estalló en amarillo. El amarillo se deshizo lentamente en un brillo pixelado de cientos de colores distintos. Luego la escena cambió. Era alguien, un adolescente mayor, o quizás un joven delgado, que se acercaba a una casa vieja con un bidón rojo de gasolina en la mano. No podía decir si era chico o chica, porque su rostro estaba cubierto por un remolino de humo y estrellas. Lo observé, hipnotizado, mientras rociaba la casa con gasolina y luego sacaba un encendedor. La casa ardió como yesca. Las personas dentro no corrieron mejor suerte. Nunca antes había pensado en eso, pero si alguien me hubiese preguntado qué le pasa al cuerpo humano en un incendio, probablemente habría dicho que la piel se derrite. Pero no es así. La piel estalla. Hierve hasta formar ampollas, se abre, se desinfla y luego vuelve a reventar, como burbujas de lava o queso derretido en el horno. Miré hasta que la última víctima dejó de moverse, hasta que su piel negra y llena de ampollas se desprendió, revelando huesos chamuscados que brillaban con la luz del fuego. Hasta que todo se desvaneció en negro. Steven rompió en llanto. Lo abracé y lloré con él. Para mi enorme alivio, el televisor no mostraba esas cosas todas las noches. De hecho, solo aparecían una vez por semana. Los sábados a las 11:24 en punto. Así que cada sábado a las 11:15, Steven y yo nos sentábamos en el sofá, esperando a que la pantalla palpitara y se tornara amarilla, y luego veíamos lo que siguiera. Vi las peores cosas, las verdaderamente peores. Desastres, asesinatos, violaciones, torturas, abusos, cosas que nunca habría imaginado y que apenas puedo describir. Horrores sobre horrores sobre horrores. Me hacían llorar. Me hacían vomitar. Me daban pesadillas. Me hacían temer. Me hacían odiar. Una vez le pregunté a Steven. ¿Cuánto tiempo llevas viendo esto? Steven se encogió de hombros, agotado. Desde que tenía 8 años. Segundo grado. Saber que Steven había soportado todo eso solo durante tantos años bastaba para volverme loco. Lo único que me mantenía cuerdo era saber que ahora yo estaba con él. Que gracias a mí, él ya no estaba solo. Vimos juntos cada sábado durante meses. Pasamos la primavera, el verano, el otoño, y llegamos otra vez al invierno. Un sábado por la mañana, en enero, Steven despertó enfermo. Era raro. Steven nunca se enfermaba. Pero fue como si todos los resfriados, gripes y fiebres acumuladas durante años cayeran sobre él de golpe. La fiebre subió y siguió subiendo. Lo llevaron al hospital, donde lo envolvieron en hielo para bajarle la temperatura. Pero no lo dejaron volver a casa. Estaba demasiado enfermo, y temían que empeorara. Así que se quedó en el hospital, y mis padres con él. Eso significaba que yo estaba solo en casa. Solo o no, el televisor tenía que ser visto. Así que a las 11:20 bajé las escaleras y, por primera vez, vi solo. La pantalla se tornó amarilla y se descompuso en 1.000.000 de píxeles brillantes como estrellas. Luego se oscureció, y el programa comenzó. Era al aire libre, parecía una granja. Un par de chicos adolescentes aparecieron en escena. No podía ver sus rostros, por supuesto. La ya familiar nube de humo, gas y estrellas los cubría. Levántate, imbécil. Vamos, ¿de qué tienes miedo?
dijo uno con voz aguda y maliciosa. La cámara bajó. Acurrucado cerca de sus pies, con un ojo morado y el labio reventado, estaba Ryan. Durante lo que pareció una eternidad, no pude moverme. Pensé en Steven. En cómo volvía llorando de la escuela cada tarde durante años. En cómo lo habían atacado y torturado de niño. En cómo lo expulsaron solo por defenderme. En cómo ya ni podía mostrar la cara en nuestra calle. Todo por culpa de Ryan. En pantalla, Ryan sollozaba. Sus lágrimas caían al suelo, brillando como pequeñas estrellas apagadas. Me tapé los ojos. Escuché sonidos horribles. Golpes secos, crujidos, forcejeos, risas, los chillidos inhumanos de Ryan y los insultos jubilosos de sus agresores. Finalmente, Ryan soltó un grito espantoso, salido desde lo más profundo de su garganta. Luego se oyó un sonido espeso, pulposo, como una calabaza cayendo sobre concreto, y el silencio lo envolvió. «Oh, mierda», susurró uno de los chicos. «Mierda, mierda, mierda». Abrí los ojos. En el suelo, dentro de un charco de sangre que no dejaba de crecer, Ryan se estremecía y sacudía como una serpiente a la que le han cortado la cabeza. La parte trasera de su cráneo era una pesadilla cóncava de cabello apelmazado con sangre y tejido brillante. Los chicos salieron corriendo. Yo observé, hipnotizado, cómo la ropa de Ryan absorbía la sangre. Las manchas se expandían como runas, que se desdibujaban y entrelazaban hasta formar grandes flores húmedas. Entonces la pantalla se oscureció. En mi visión periférica, en la esquina del techo, algo se movió. Me giré a mirar, y me congelé. Un rostro con ojos amarillos brillantes, y una piel húmeda y antigua que colgaba de su cara en cascadas me devolvía la mirada. Su cabeza y hombros emergieron de las sombras de la esquina. Solo que esa esquina ya no estaba. Donde debería haber techo había una abertura, casi como una ventana. A través de ella, vi oscuridad multicolor, humo brillante y una dispersión de estrellas. Como si ese monstruo hubiera abierto una puerta al espacio exterior desde el techo de mi sala. El monstruo extendió un dedo que no pude comprender del todo. Tan corto como un pulgar, pero tan largo como un edificio. Mirarlo me envió una punzada de dolor directo al cráneo. «Nadie me ve», susurró con una voz terrible y lenta. «Excepto tú». Las lágrimas me ardieron en los ojos y cayeron por mi rostro. Se sentían como una inundación. Como una cascada. De pronto, unas luces de auto atravesaron las cortinas de la sala y oí el motor ronronear, seguido del sonido de una puerta. «Estoy bien», dijo Steven de forma cortante, mientras mamá lo atendía con exageración. Luego escuché sus pasos, pesados, rítmicos, familiares, al subir las escaleras del porche. Allá arriba, junto al techo, el monstruo se plegó sobre sí mismo, con los ojos burbujeando de forma grotesca mientras su cuerpo se restaba de la realidad, llevándose consigo el portal al universo. Un momento después, Steven entró por la puerta. Estaba tan pálido que parecía muerto. Se apresuró a entrar mientras mis padres seguían afuera. ¿Lo viste?, preguntó con urgencia. ¿Por eso estás llorando?, asentí en silencio. ¿Lo viste todo? ¿Incluso cuando se puso realmente feo? Asentí otra vez. Algo de su tensión se desvaneció. Bien. Lamento que tuvieras que verlo solo. Intenté sonreír. Él me devolvió una sonrisa y me dio uno de sus abrazos torpes y rígidos. Gracias. Le devolví el abrazo, odiándome por dentro. No dormí esa noche. En vez de eso, recé, hora tras hora, para que Steven nunca descubriera que no había visto la televisión. Pero mi oración fue respondida con un rotundo no. 3 semanas después, salió en todas las noticias. Ryan había muerto de forma horrible, golpeado hasta la muerte por sus primos y abandonado en un campo cubierto de maleza. Cuando Steven lo oyó, me miró durante un largo rato, con los ojos indescifrables detrás de sus gafas. Luego subió a su habitación y no salió en todo el día. No me habló el resto de la semana. Pero ese sábado por la noche, a las 11:20, estaba sentado en el sofá como siempre.
Seguía pálido por la fiebre, y se le notaba más delgado de lo normal. No sabía si era por la enfermedad o por lo que yo había hecho. Me senté a su lado y esperé en silencio. A las 11:24, la pantalla resplandeció de amarillo y se fragmentó en millones de píxeles multicolores antes de oscurecerse para dar paso a una escena. Como siempre, el rostro del agresor no era más que un incendio celestial de humo y estrellas. Su víctima estaba atada, gritando y forcejeando mientras él se acercaba. No estaban solos. Había alguien más ahí. Algo más. Algo con ojos brillantes como monedas y piel podrida y húmeda que colgaba de sus huesos en cascadas. Algo que espiaba desde la esquina junto al techo. Ese algo no miraba al asesino. Nos estaba mirando a nosotros. La criatura descendió suavemente, como una araña colgando de un hilo de seda, hasta quedar suspendida sobre la cabeza del asesino. Luego extendió esos dedos que yo no podía comprender, dedos que eran tan cortos como pulgares, pero tan largos como edificios, y le arrancó la máscara estrellada al asesino. Entonces el monstruo cayó al suelo y se deslizó hacia la víctima. Lo vi, atónito, mientras colocaba la máscara sobre el rostro del herido. La pantalla del televisor se apagó. ¿Qué hiciste?, gimió Steven. No lo sé. Mientes. No viste cuando yo estaba en el hospital, y por eso Ryan está muerto. De pronto, la pantalla estalló en blanco, haciéndonos callar de golpe. Se fue oscureciendo lentamente, revelando una habitación en penumbra, iluminada solo por el parpadeo plateado de un televisor. La reconocí al instante. Las mesitas, las lámparas, la alfombra, los libros sobre la mesa de centro, el sofá donde Steven y yo estábamos sentados en ese mismo momento. También estábamos en el sofá del televisor. Pero no estábamos solos. Nuestros padres estaban sentados con nosotros. Todos llorábamos, y todos estábamos atados y amordazados. Un hombre apareció en la escena, y con él, el horror de ojos como monedas, con sus cascadas brillantes de piel podrida. El monstruo miró a la cámara y sonrió. Luego se contorsionó y se deslizó dentro del intruso, como un fantasma metiéndose de nuevo en su propio cadáver. La piel del atacante ardió brevemente, tomando el color dorado de los ojos del monstruo, antes de desvanecerse a su tono normal. Entonces la pantalla parpadeó, y murió. ¡No! Gritó Steven. Me quedé sentado ahí, entumecido y en silencio, mientras Steven intentaba encender el televisor de nuevo. Entonces, en mi visión periférica, algo en el techo se movió. Giré justo cuando la ventana hacia el universo se abrió, revelando un parche de estrellas, oscuridad y éter celestial en colores imposibles de nombrar. En esa oscuridad, dos orbes redondos brillaron como lunas amarillas apagadas. Debajo de esos ojos, se dibujó una sonrisa. ¿Qué eres?, exigió saber Steven. La sonrisa no se deshizo. Con un rugido, Steven se lanzó al otro lado de la sala hacia el monstruo, cuya sonrisa se transformó en un gruñido. Steven lo agarró por la piel oscilante y se impulsó hacia arriba, trepándolo como si fuera una extraña escalera de cuerda. La boca de la criatura se abrió, revelando una oscuridad estrellada y una lengua como un río de mercurio. Entonces se colapsó sobre sí misma, con los ojos burbujeando como carne ampollada o queso tostado. Me cubrí los ojos y me mordí la lengua para no gritar. Hubo un estruendo que sacudió toda la casa. Abrí los ojos de golpe. Steven estaba tirado en el suelo. Corrí hacia él y me quedé congelado cuando vi sus manos. Donde deberían estar sus palmas, había solo una masa de oscuridad salpicada de diminutos puntos de luz, como pequeñas estrellas brillantes. La oscuridad se desvaneció mientras observaba, dejando carne y hueso normales en su lugar. ¿Estás bien?, susurré. Esa cosa va a matarnos, dijo Steven. Tenemos que detenerla. Tenemos que seguirla. No podemos. Tú no puedes, Steven. Sí podemos. Levantó las manos. Esto lo prueba. Podemos ir tras él, incluso si tenemos que cambiar. Podemos cambiar. Yo cambié. Nuestras células, nuestros átomos, pueden cambiar.
No tienen que obedecer si no lo esperamos. Tú me viste. Habría podido seguirlo si me hubiera sostenido más. Pensé en la ventana de oscuridad, en las estrellas brillando a través de ese extraño portal extradimensional. Vive en el espacio exterior o en otra dimensión, Steven. No puedes seguirlo. Vas a morir. Solo si sé que voy a morir. Si sé que no, entonces puedo ir. Deja de decir locuras. Grité. Las luces se encendieron. ¿Qué está pasando aquí abajo? Era papá, mirándonos desde el descansillo con el ceño fruncido. Nada. Respondió Steven. Papá se frotó los ojos. Ya pasó la medianoche. Váyanse a la cama. Steven y yo nos miramos. Él tenía una expresión plana, indescifrable. Casi parecía en paz. Tuve que contener con todas mis fuerzas las ganas de gritar. Está bien. Dijo Steven. Lo siento. Se dio la vuelta y subió las escaleras arrastrando los pies, con esos pasos pesados y firmes de siempre. Steven se quedó en su cuarto durante las siguientes semanas. Apenas salía. Solo lo veía los sábados a las 11:24, cuando bajaba a ver el programa de terror. Nunca hablaba, y mucho menos mencionaba el hecho de que, si el monstruo de ojos de moneda se salía con la suya, nos quedaban contados los días. Fuera de eso, no lo veía. Solo oía su murmullo constante a través de la pared que compartíamos, y el ritmo familiar de sus pasos yendo de un lado a otro en su habitación. Estaba desesperado por hablar con él, por convencerlo de que lo que fuera que estuviera pensando era una locura total, por hacer un plan real que no implicara que muriera persiguiendo a ese monstruo a través de una puerta del espacio. Al final, empecé a esperar junto a la puerta de mi habitación con la respiración contenida, listo para salir corriendo cada vez que oía la suya abrirse. Pero siempre era más rápido que yo. Incluso cuando abría la mía un segundo después, nunca alcanzaba a verlo. Peor que su ausencia era ese murmullo constante. Lo oía de día y de noche. Una corriente baja e interminable de palabras demasiado suaves para entender, aunque me retumbaban en la cabeza. Una tarde decidí entreabrir la puerta, para quedarme mirando y esperando hasta que por fin apareciera. No importaría qué tan rápido fuera. Mientras yo estuviera ahí, vigilando, lo atraparía. Al fin lo vería. Esperé una hora antes de que sus pasos crujieran sobre el suelo y el pomo de su puerta girara. Abrí la mía justo cuando la suya se abría. Salí disparado al pasillo, pero no había nadie. Solo su puerta abierta. Entré a su cuarto, pero tampoco estaba ahí. Solo había libros sobre la cama y pósters de la nebulosa cabeza de caballo y diagramas científicos de tarántulas y peces en las paredes. Frunciendo el ceño, hojeé uno de los libros. Era enorme, como un libro de texto. Reconocí palabras, átomos, migración atómica, entrelazamiento cuántico, teoría de cuerda, pero no podía entender de qué demonios hablaba. Entonces algo llamó mi atención, un destello de vidrio al otro lado del pasillo. Me giré y, de pronto, ahí estaba. Steven, grande y solemne como siempre, con sus lentes y su camiseta favorita de Iron Maiden. Parecía normal, salvo por sus manos. Donde deberían estar sus manos había una extensión de oscuridad aterciopelada salpicada de estrellas. ¿Cómo puedes verme?, preguntó, irritado. Busqué palabras, pero no encontré ninguna. Eres el único que puede. Tienes que parar. Se dio la vuelta y volvió a su cuarto. Es la única forma en que puedo salvarlos. Steven. Alcancé a decir, apenas con aire. Frunció el ceño. Solo déjame hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Luego me empujó fuera de su cuarto y cerró la puerta. No lo volví a ver en días. Ese sábado por la noche, más por costumbre que por otra cosa, bajé. Lo hice temprano, con la esperanza de forzarlo a una conversación antes de que comenzara el programa, pero no estaba. Me dieron ganas de llorar, pero igual tenía que ver. Más que nunca, tenía que ver. Encendí el televisor y me senté, esperando el inevitable destello amarillo.
Entonces, por el rabillo del ojo, vi un reflejo plateado, como de vidrio. ¿Puedes dejar de mirarme?, espetó Steven. Lo vi, sin poder moverme ni pensar, mientras se materializaba en la esquina. La puerta está ahí. Señaló el rincón del techo donde siempre aparecía el monstruo de ojos de moneda. Cualquiera puede abrirla si sabe cómo. Yo incluido. Empecé a sollozar. El labio de Steven tembló, lo que me hizo llorar más fuerte. Luego se subió los lentes por el puente de la nariz y volvió a fruncir el ceño. Déjalo ya. Tiene que pasar. Si no, todos morimos. Lo sabes. No puedo evitarlo. Gemí. Solo te veo a ti. Siempre te veo. No quiero que te vayas. Esto va más allá de ti, de mamá y papá, ¿sí? Esa cosa, ese monstruo, ni siquiera sé qué es, pero es peor que todo. Alguien tiene que detenerlo para mantener a todos a salvo. Yo puedo detenerlo. Cállate. Tengo que irme. Me dijo. Pero no puedo si alguien me ve. Y nadie me ve, excepto tú. Su labio volvió a temblar. Cierra los ojos. Las lágrimas me caían sin control. ¡No! Cierra los ojos. El horrible rostro, con su cascada de arrugas y esos ojos brillantes, llenó mi mente. Aquella cosa antigua, terrible, inhumana. El horror que había liberado sobre el mundo, sobre la realidad, y sobre mi hermano. No puedo, Steven, no puedo. Cierra los ojos. Dijo Steven. Ahora. Un sollozo recorrió todo mi cuerpo y estalló con tanta fuerza que mis rodillas cedieron. Me cubrí los ojos. Los pasos de mi hermano resonaron firmes sobre el suelo de madera mientras cruzaba la habitación. Oí ruidos de algo arrastrándose, un gruñido. Y luego, nada. Cuando abrí los ojos, no había brillo de lentes, ni silueta familiar entre las sombras, ni el pesado ritmo de sus pasos. Ya no había una ventana al universo. Steven ya no estaba. Me dejé caer hacia atrás, entumecido. A las 11:24, la pantalla del televisor estalló en un resplandor amarillo que, como siempre, se desvaneció en una cascada de estrellas hasta oscurecerse por completo. Y se quedó negra. Entonces supe que el televisor estaba roto. Ya no era una ventana hacia gente malvada, ni un atajo secreto para evitar que sus átomos se unieran para hacer un daño irreparable. Las lágrimas me ardían al caer. Y cayeron, y cayeron, y cayeron. Pasó mucho tiempo hasta que noté un solo punto de luz apareciendo en la pantalla. Luego otro. Y otro más. Se desplegaron manchas enormes, como sueños, en tonos de color que no sabía nombrar. Eran estrellas, me di cuenta. Estrellas y planetas, y el brillo hipnótico de gases celestiales y restos de supernovas de hace eones. El espacio exterior. La cámara se acercó lentamente, enfocando una franja de color cósmico. Dentro de esa belleza serena pero explosiva, algo titiló. Una forma familiar se fue aclarando. Una escalera. Y en la escalera, mi hermano. Me quedé boquiabierto al ver a Steven, sin casco, sin traje espacial, sin siquiera un abrigo, vestido solo con su camiseta de Iron Maiden y sus lentes, trepando una escalera sin fin, en algún punto a 10 billones de años luz de distancia. La cámara se alejó, luego giró hacia arriba, y volvió a acercarse a otra figura conocida. Vi piel podrida colgando en cascadas, ojos como monedas sucias bajo la luz del sol, y una boca con una lengua que parecía un río de mercurio. El monstruo. Estaba furioso. Estaba asustado. Y era rápido. Pero no tan rápido como Steven. Mi hermano subía con determinación, con la misma firmeza con la que años atrás me sacó del patio de la escuela. Serio, solemne, resuelto. Iba a atraparlo. Él lo sabía. Y al verlo, yo también lo supe. Pero eso significaba que no podía mirar. Nadie me ve, excepto tú. ¿Y si estaba equivocado? El pánico me estalló en el pecho, amenazando con ahogarme. ¿Y si debía mirar para evitar que el monstruo matara a Steven? Cierra los ojos. ¿Y si al mirar impedía que Steven matara al monstruo?
Cierra los ojos. Era una decisión imposible. No era justo que tuviera que tomarla. Pero sí lo era. Yo era tonto, era malo, y todo esto era culpa mía por haber dejado que Ryan muriera. Era mi responsabilidad, así que tenía que elegir. ¿Pero qué elegir? Steven seguía subiendo, mientras polvo de estrellas y cintas de color inimaginable flotaban a su alrededor, deslizándose sobre sus muñecas, rodeando sus pies, elevándolo. Ayudándolo. Él estaba en silencio, pero igual había sonido. Una melodía lejana, como una arpa cósmica o un coro de voces no humanas. Y supe, de algún modo, que no era solo sonido. Eran cosas. Cosas reales, poderosas. Las cuerdas que mantenían unido el universo. Cuerdas entre las que el monstruo se deslizaba, como un virus a través de un filtro. Cuerdas que envolvían a Steven y lo arrastraban hacia arriba. ¿Pero hacia dónde? A la victoria, por enfrentarse a una bestia cósmica, un destructor monstruoso sin límites de tiempo, espacio ni realidad. Cierra los ojos. O a su muerte, o romper las leyes de la naturaleza y manipular las cuerdas a su favor. No lo sabía. No lo sé. Nunca lo sabré. Pero cerré los ojos. Aún los tenía cerrados cuando el leve zumbido sobrenatural se desvaneció por completo, y los mantuve así por lo que pareció una eternidad. Cuando por fin los abrí, la pantalla del televisor estaba en blanco, la casa en silencio, y eran las 2 de la madrugada. Vacío y con náuseas, subí al cuarto de Steven. Cada pared estaba cubierta de estrellas que brillaban en la oscuridad, diagramas de insectos, trenes y arañas, y fotografías tomadas por el telescopio Hubble. Imágenes de la nebulosa cabeza de caballo, de Júpiter y Marte, de los pilares de la creación, y de cientos de otros lugares tan lejanos que la mente humana ni siquiera puede concebir el número. Me acurruqué en su cama y lloré, hasta quedarme dormido cuando salió el sol. Soñé con él. Con nosotros. Con ver Marte, con orbitar Saturno mientras sus tormentas apocalípticas rugían abajo, con esquivar cometas, con mirar hacia arriba, asombrado, mientras los pilares de la creación se alzaban sobre nosotros con una gloria incomprensible. En el sueño oí aquel canto etéreo, coral, y sentí paz. Pero al despertar, lo único que quería era morir. Eso no ha cambiado. Pero hay una sola cosa que me mantiene en pie. Solo una. Saber que, si de verdad quiero, y si realmente creo que puedo volverme invisible. Puedo alterar mi ser, mi existencia misma. Puedo doblar los hilos que mantienen unido el universo y deslizarme entre las cuerdas de la realidad. Puedo encontrar la ventana al universo y abrirla. No sé cómo, pero sé que puedo. Algún día lo haré. No sé si me uniré a mi hermano, o si tendré que continuar donde él lo dejó. No sé si está vivo, o si está muerto. Y cuando cerré los ojos la noche que se fue, supe que jamás lo sabría. Pero un día lo seguiré. Esté o no esperándome, abriré la puerta al universo y lo seguiré. Tengo que hacerlo, porque sé lo que está en juego. Sé que los hilos del universo están entonando una canción que nadie escucha, simplemente porque no sabemos que podemos hacerlo. Pero yo sí la oigo. Es hermosa. Es cósmica. Es sagrada. Es todo. Pero no es perfecta. Dentro de ella, como notas desafinadas de un violín roto en medio de una sinfonía, oigo algo que está mal. Y en el corazón de esa disonancia está la bestia, deslizándose entre los hilos, jalando, enredando, rompiendo, interfiriendo donde no le corresponde. Pero debajo de ese caos, oigo un ritmo. Un tempo lento y constante, una base suave y firme que va perfectamente acompasada con la sinfonía. Tal vez sea solo un deseo, pero para mí, suena exactamente como los pasos de mi hermano. Es como otro mundo. Tener una enfermedad crónica es como vivir en otro mundo. Lo sé mejor que nadie. Trastorno autoinmune no especificado.
Fue mi diagnóstico, las palabras elegantes para decir: tu cuerpo cree que tiene que matarte. Mi sistema inmunológico era el culpable. Atacaba mi sistema digestivo, provocando una inflamación generalizada que impedía que absorbiera nutrientes y, más adelante, que comiera alimentos sólidos por completo. Derretía mis glóbulos rojos, lo que me llevaba al hospital cada mes. Incluso interfería con mi médula ósea de formas que los médicos no lograban entender. Todo me dolía, todo el tiempo. Vivía en una niebla constante de agotamiento y sufrimiento. Cuando llevas demasiado tiempo así de cansado, empiezas a perder la cabeza. Empiezas a desear estar muerto. Al menos, eso creía, hasta el día en que supe que estaba a punto de morir. Etapa 4. Me dijo la doctora con una voz tranquila y suave. Comenzó en tu estómago. No culpo a los médicos. Es difícil ver tumores y lesiones cuando tus órganos ya están llenos de cicatrices y deformados. Me dijo que, con suerte, me quedaban 6 meses de vida, y que solo 3 serían más o menos llevaderos. Así que me sorprendí cuando, en nuestra siguiente cita, entró a la sala con un hombre que nunca había visto. Él es el Dr. Auriman. Dijo. Quiere hablar contigo sobre algunas opciones de tratamiento. El Dr. Auriman sonrió. Tenía los ojos color miel, que bajo la luz fluorescente parecían dorados. Su cabello castaño rojizo era demasiado largo para parecer profesional. No podía adivinar su edad con certeza. Tenía ese rostro noble, con arrugas elegantes, que podía parecer tanto de 30 como de 55 años. Contra el blanco frío y estéril de la habitación, él parecía brillar de forma casi caricaturesca. Me dijo que su clínica ofrecía tratamiento experimental, sin costo alguno, para pacientes con cáncer en etapa avanzada. Es un tratamiento extremadamente radical. Provoca un dolor considerable. Admitió. Desafortunadamente, una de nuestras pacientes falleció antes de que pudiéramos comenzar su terapia, así que tenemos una cama libre. La idea de pasar lo poco que me quedaba de vida en un dolor aún mayor me hizo estremecer. Pero ante la mirada aguda de mi doctora y la impaciencia apenas disimulada de Auriman, no pude rechazarlo de inmediato. ¿Puedo tener unos días para pensarlo? La decepción se dibujó en el rostro de Auriman como un velo, aunque, para ser justo, desapareció enseguida. Por supuesto. Ya había decidido que iba a negarme. No sabía del todo qué quería, pero someterme a experimentos dolorosos no era la respuesta. Esa noche salí a conducir. Esa época del año es la encarnación misma de la tristeza. El cielo azul y gélido enmarcaba colinas negras y los dedos retorcidos de los árboles sin hojas. Hacía un frío miserable, plano, sin la más mínima señal de calor en el aire, la tierra o el cielo. Había algo hueco en todo eso, algo innegablemente muerto. Me imaginé a mí misma, igual de muerta y hueca, mientras las últimas trazas del líquido embalsamador se escapaban de mi cuerpo en descomposición y se acumulaban en la seda manchada de un ataúd barato. Fría, muerta, vacía, y terminada. Me detuve junto a un viejo roble de valle, me rendí a la desesperación y lloré. Las ramas colgantes proyectaban sombras como telarañas a través de las ventanas. Entonces llamé al Dr. Auriman y le dije que quería el tratamiento. Una semana después, estaba en un avión rumbo a Wyoming. La clínica de Auriman estaba enterrada en lo profundo de las montañas, a 2 tortuosas horas por un camino estrecho, serpenteante y cubierto de hielo. La altitud que aumentaba con rapidez y las vistas vertiginosas me enfermaron, así que cubrí mi rostro e intenté, sin éxito, dormir. Finalmente, llegamos a un edificio elegante y de techo bajo. A pesar de la nieve seca que caía a montones, solo la mitad de la clínica estaba cubierta. La razón se hizo evidente en cuanto bajé del auto. El viento rugía con furia, empujando todo, incluyéndome, en una sola dirección. El conductor corrió a tomar mi equipaje. Lo seguí, inclinada contra el viento implacable. Sentí que nunca volvería a tener calor. Me envolvió un pánico primitivo. Me vi a mí misma otra vez, ahora sepultada en una montaña de nieve. Las temperaturas congelantes detendrían la descomposición. No estaría hueca, pero sí más fría, e igual de muerta.
Me estremecí y obligué a mi cuerpo adolorido a seguir al conductor hacia el interior del edificio. Adentro hacía tanto calor como frío hacía afuera, un calor tan pesado que parecía una manta. Todo era cálido y blanco. Blanco como la nieve, y 1000 veces más caliente. Sin darme cuenta, ya estaba de pie en un dormitorio cálido, dominado por una cama enorme y mullida. Afuera, tras la ventana reforzada, la nieve seguía cayendo, una cortina congelada que no alcanzaba a ocultar por completo los picos impresionantes de la montaña. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Una asistente entró al instante. Tenía una gran sonrisa pintada de labial que brillaba con la luz de la lámpara. Te traje la cena. En efecto, llevaba una bandeja con un batido nutricional helado y un cuenco de puré de vegetales. Tu tratamiento empieza mañana. Dudó un segundo. Verás cosas extrañas, incluso perturbadoras, mientras estés aquí. Pero por favor, recuerda que todo está completamente bajo control. Y con esa nota desagradable, se marchó. Tenía hambre, estaba muriéndome de hambre. Pero hacía mucho que había aprendido que la comida casi nunca valía el dolor que causaba. Ignoré el batido y caminé de un lado a otro, inquieta. Me habían quitado el teléfono, el tratamiento prohibía expresamente los teléfonos y las computadoras, y aunque al principio me pareció algo menor, ahora me preocupaba. Pero el vuelo y el camino me habían dejado agotada. A pesar del miedo, me dormí rápidamente. Tuve una pesadilla en la que estaba congelada y olvidada, incapaz de moverme o hablar, mientras el viento aullante levantaba grandes montones de nieve sobre mi cuerpo. Nada en este mundo podría haberme preparado para esa terapia. La sala de terapia era un óvalo blanco resplandeciente. Las ventanas dominaban la pared oeste, revelando una vista cegadora de nieve reluciente. Las camas estaban alineadas justo enfrente. Cada una tenía al lado un gran cubo de plexiglas, junto a una máquina blanca y delgada y un soporte de suero con bolsas de un líquido rosado muy pálido. Vi al Dr. Auriman de inmediato. Fuego y oro, desagradablemente intenso contra el blanco cálido de la sala. Se puso de pie en cuanto me vio, sonriendo ampliamente. Me tomó de los hombros huesudos y me guió hasta la cama más alejada. No tomará tanto tiempo como pensaba, dijo, feliz. Tuvimos un gran éxito ayer, un gran avance. Insertó una vía intravenosa, luego me colocó un gran casco transparente sobre la cabeza. Tenía un puerto en el centro, y me recordó absurdamente a una pecera. Esperé nerviosamente mientras ajustaba una manguera esponjosa al puerto y la conectaba al cubo. Examinó su trabajo y me dio unas palmaditas afectuosas en el hombro. ¿Estás lista? Asentí. Conectó la vía. Observé con ansiedad cómo el líquido rosado desaparecía lentamente dentro de mi vena. Con el tiempo, me di cuenta de que mi brazo ardía. Apreté los dientes y esperé. Esto no era nada, había soportado cosas peores. Pero el ardor se intensificó rápidamente, extendiéndose y luego concentrándose en mis entrañas, mi garganta y mis axilas, donde se transformó en dolor puro. El mundo se tambaleaba frente a mis ojos. El sudor me cubría el cuerpo, frío y pegajoso, como si el fuego dentro de mí lo estuviera empujando hacia afuera. Auriman me observaba con la devoción de un fanático. Traté de quedarme quieta. Quería hacerlo bien. Pero el dolor alcanzó un punto insoportable. Doctor. Jade. Me tomó las manos. Casi. Sé que duele. Lo sé, lo sé. De pronto, un dolor indescriptible estalló en mi abdomen. Grité. Él me apoyó la mano en la frente, presionándome contra la almohada, pero no antes de que pudiera ver mi estómago. Se elevaba y se tensaba, como si una serpiente estuviera a punto de salir de allí. Un pánico como jamás había sentido me recorrió el cuerpo. El ardor explotó como fuegos artificiales y se expandió como olas en un lago. Me retorcí, luchando por mirar mi abdomen, esperando, solo esperando, que esa cosa se liberara. Y como si hubiera sentido mi anticipación, subió. Pesada, como hierro fundido deslizándose hacia mi caja torácica. Luego se arrastró debajo y avanzó, y empecé a ahogarme. Escuché vagamente a Auriman pedir ayuda. Mis ojos se llenaron de lágrimas.
No podía respirar. Sentí que algo se rompía, que tejidos se desgarraban mientras aquella cosa horrenda forzaba su salida a través de mi cuerpo. La imagen de mi propio cadáver volvió a mí. Hueco y congelado, abandonado en la nieve como un perro rabioso. La presión asfixiante llegó a mi garganta, y perdí el conocimiento. La sonrisa de Ahriman fue lo primero que vi al despertar. Oro pálido y rojizo otoñal, no precisamente apuesto, pero de algún modo más que eso. Me incorporó. Me dolía todo. Intenté tragar, pero el dolor agudo me sacó lágrimas. Me di cuenta de que Ahriman hablaba. Mira. Susurraba una y otra vez. Mira. Señaló el cubo de plexiglas. Por alguna razón, estaba sucio. No, estaba lleno. Lleno de algo pequeño y frenético que se golpeaba y arañaba las paredes. Fruncí el ceño. Parecía un cachorro malformado. Redondeado pero extrañamente huesudo, cubierto por un vello blanco transparente. Su cabeza estaba deformada, su hocico una pequeña aberración. Un solo ojo hinchado y a medio formar parpadeaba lentamente. Apoyó sus patas amorfas contra el cristal y soltó un chillido agudo y burbujeante. Es prematuro, dijo Ahriman con pesar. Te di una dosis muy alta. No tuvo tiempo de desarrollarse por completo. ¿Eso salió de mí? Sí, y según tu tomografía PET, hay muchos más como ella dentro. Sentí que el estómago me daba vueltas, mucho peor que cuando vi mi vientre burbujear. ¿Qué está pasando? ¿Tengo cáncer? No. No cachorros mutantes parasitarios. Eso es cáncer. Suspiró. Luego me tomó la mano otra vez. Pueden quedarse, si lo desean. Incluso pueden volver adentro. He forzado a algunos a regresar. Pero no quieren. Quieren salir. Todos quieren salir. Eso es todo lo que son. Formas de vida, al borde de la evolución, aún no lo bastante desarrolladas para ser. Nosotros les damos forma, palmeó la vía, los dejamos salir, y los dejamos ser. Ahriman afirmaba que algunas enfermedades, especialmente las más avanzadas, las que hacen metástasis y se alimentan de ti, eran otra forma de vida. Seres conscientes, latentes, atrapados, que solo querían vivir, pero no sabían cómo. Ahriman había encontrado la manera de darles vida independiente y, en el proceso, ayudar a Wester. Por primera vez, sentí una chispa de esperanza, aunque mezclada con repulsión al ver al cachorro deformado retorcerse. No sabía qué pensar ni qué decir. Tal vez notándolo, él me dio otra palmada en el hombro. Descansa. Hablaremos más luego. Dejó al cachorro de cáncer conmigo. Lo observé, con el estómago revuelto, mientras arañaba el cubo y lloriqueaba. Está bien. Le dije, intentando calmarlo. Se volvió hacia mí, patético, con su ojo hinchado flotando en la cuenca. Y mientras lo miraba, me di cuenta de algo. Aunque me sentía mareado y débil, aunque el estómago me seguía doliendo, había algo claro. Me sentía 100 veces mejor que esa misma mañana. Ahriman eventualmente extrajo 7 cachorros. Ninguno parecía normal. Eran delgados, inquietos, con un pelaje blanco y ralo, y hocicos deformes. Pero estaban llenos de energía, emocionados y apegados. Tan apegados, de hecho, que comenzaban a emitir un chillido agudo y desesperado en cuanto me perdían de vista. A petición de Ahriman, empecé a dormir en la sala de maternidad. No me permitían tocarlos, seguían encerrados en sus cubos, pero no importaba. Mi presencia bastaba para calmarlos. No era la única paciente, aunque rápidamente me volví la favorita de Ahriman. Hay algo en ti, decía, que produce la cosecha perfecta. Cada extracción me llenaba de energía y vitalidad. Sentía que estaba volviendo al mundo correcto, ese donde podía correr, respirar y comer. El olor enfermizo y a medio podrir al que me había acostumbrado empezó a desaparecer. El color regresó a mi rostro y, ya que me sentía lo suficientemente bien para usar el gimnasio de Ahriman, mis músculos empezaron a rellenar la piel blanda y enferma que cubría mis huesos. Pensé que pronto estaría curada. Y entonces, tuve una recaída.
con toda la emoción de extraer el cáncer, o mejor dicho, de darle vida y propósito a lo que antes era cáncer, había olvidado mis otras enfermedades. Esa que derretía mi sangre, destruía mis intestinos y devoraba mis articulaciones. La caída fue silenciosamente magnífica en su totalidad. Estaba cantándoles a los cachorros. De alguna manera, había aprendido a quererlos. En medio de la canción de cuna, un mareo me envolvió. De golpe, sentí que la fuerza me abandonaba. La oscuridad y la desorientación me arrastraron como una marea. Lo último que noté fue el dolor. Una planadora helada aplastando todo por debajo de mi ombligo. Caí al suelo, apenas consciente del calor de las baldosas contra mi piel, y me desvanecí. Desperté con un dolor que no puedo describir. Más allá de la expresión, más allá de la comprensión, más allá de los límites de mi cuerpo. El rostro de Ahriman apareció ante mí, ya no amable ni entusiasta, sino frenético, gritando órdenes a enfermeras invisibles. El sudor se escapaba de su gorro quirúrgico, resbalando por su frente y debajo de la mascarilla. Me ahogaba y me convulsionaba. No era un bulto, no era un cachorrito retorciéndose. Era una araña. Enorme y gorda, forzando mis extremidades a moverse en contra de mi voluntad mientras se agitaba dentro de mí. Estaba en todas partes. Era todo. Era yo. Más. Rugió Ahriman. Ahora. No podemos. Gritó una enfermera. Va a morir. Ya está muriendo. Ahriman tomó el gotero. La sensación de ardor se intensificó de inmediato, dolorosa y miserable, pero perdida, enterrada bajo la tortura indescriptible de esa cosa monstruosa que trataba de salir de mi cuerpo. Sentí la presión familiar, pero 1000 veces peor que nunca. Era como si patas de araña gigantes treparan por mi esófago. Sombras lamían mi visión como lenguas del fuego negro. Sabía que me estaba yendo. Esto era el final. La profundidad, fuerza y violencia de este dolor me estaban matando. Sentí una punzada de amarga decepción justo cuando algo pálido y monstruoso salió disparado de mi boca. Y luego, me desmayé. Lo siguiente que supe fue que tenía calor. Como si estuviera cubierta de sol y fuego, de oro fundido y miel hirviendo. Finalmente abrí los ojos. Ahriman estaba sentado al pie de la cama. Se veía enfermo. Aún brillante, pero apagado. Como una lámpara fluorescente vieja. Trató de sonreír. El resultado fue espantoso. ¿Qué pasó? Susurré. Las palabras me enviaron espasmos de dolor desde la garganta hasta el pecho. Tu otra enfermedad. Lo siento. No sabía que quería estar viva. Se pasó la mano por su cabello rojo oscuro. ¿Sabes? Los otros, los cachorros, solo se alimentan. No saben nada mejor. No conocen otra cosa que ese impulso de consumir. ¿Qué pasó? Repetí. El rostro de Ahriman se deformó de forma extraña. Ven a ver, me guió por el pasillo silencioso. Las luces estaban apagadas, todas las puertas cerradas. La inquietud aumentaba con cada paso torpe, creciendo hasta convertirse en pánico. ¿Dónde está todo el mundo? Pregunté con voz ronca. En confinamiento. Ahriman me llevó hasta una pequeña puerta muy dañada que nunca había notado. El acero estaba abultado y agrietado en varios lugares. Una placa metálica cubría el pequeño vidrio reforzado. La apartó con un estremecimiento. Mira, por un momento, estuve segura de que iba a llorar. Entonces di un paso al frente y miré por la ventana. Algo blanco salió disparado de la oscuridad y se estrelló contra el vidrio. Retrocedí con el corazón desbocado, y me encontré cara a cara con un rostro largo y fantasmal. Pequeños ojos amarillos brillaban al fondo de su cráneo. No tenía nariz, solo una extensión plana de carne hinchada. Una gruesa red negra rodeaba su boca vertical y se agitaba suavemente, como flotando. Trató de volver a meterse dentro de ti. Murmuró Ahriman. Lo detuvimos, pero mató a 2 de mis enfermeras y a otro paciente. La criatura apoyó 2 manos contra la ventana. Eran largas, carnosas, con agujeros profundos que latían como si respiraran. No quiere alimentarse.
Quiere matar. Le gusta matar. El monstruo desapareció de la vista. Un segundo después, un estruendo ensordecedor hizo vibrar la puerta. Ha roto 4 habitaciones. Mató a 5 personas. No se quema. No se congela. No sangra. Se cura solo. Es indestructible. Ahriman se humedeció los labios. Cuando se escape, otro golpe sacudió el suelo, y una nueva protuberancia apareció en la puerta. Lo siento. La voz de Ahriman temblaba descontroladamente. Tengo que volver a metértelo. Tener una enfermedad crónica es como vivir en otro mundo. Cambia tu forma de pensar. Cambia cómo te comportas. Cambia lo que deseas, y cambia lo que eres. Tomé mi soporte de suero y golpeé a Ahriman en la nariz, reventándole uno de los ojos. Por un instante pensé que sangraría oro, pero no. Solo sangre. Roja. Espesa. Vibrante de una forma que daba asco. Lo dejé ahí, ignorando los golpes insistentes de mi enfermedad tras la puerta, y me reí. No de él, sino de mi ausencia de dolor y de la energía que rebosaba en mi cuerpo. Me sentía viva. Tan lejos de ser un cadáver frío y vacío como humanamente posible. Recogí mis cosas, robé las llaves del auto de la compañía y huí. Sé que mi enfermedad es un monstruo. Sé que ya escapó. Debería haberla dejado volver a entrar en mí. Eso habría sido lo correcto. Pero después de estar enferma tanto tiempo, estar bien se siente como otro mundo. No puedo dejar que me mate otra vez. Lo siento. Mi hijo siempre durmió mal. Mi hijo dormía mal. Varias noches a la semana salía tambaleándose de su cuarto, frotándose los ojos y tratando de contener las lágrimas. Yo siempre estaba despierto, casi siempre viendo televisión tarde por la noche, mientras mi esposa dormía a mi lado. No era que no quisiera dormir. Por supuesto que quería. Pero yo era policía de patrulla e insomne. Dormir ya era difícil en las mejores épocas. Y esos años no eran precisamente buenos. ¿Estás bien, papi? Sí, hijo. Estoy bien. Vi algo que me dio miedo. Entonces iba a su habitación y hacía todo un espectáculo revisando el closet, debajo de la cama y la ventana. Esa ventana lo asustaba muchísimo. Hay un hombre malo allá afuera. Siempre decía. Voy a ayudarte a atraparlo. Noah estaba obsesionado con atrapar a los hombres malos. No era de extrañar. He sido policía desde antes de que naciera. Siempre me decía que, cuando fuera grande, él también iba a atrapar a los malos. Dejé de revisar su cuarto cuando cumplió 4 años. Aún así, seguía saliendo, con el labio tembloroso, y hacía la misma pregunta. ¿Estás bien, papi? Sí, hijo. Estoy bien. Vi algo que me dio miedo. Solo fue una pesadilla, mi amor. Anda, vuelve a dormir. Noah parpadeaba somnoliento. Siempre tenía un ojo medio cerrado. No lograba abrirlo bien hasta que habían pasado al menos 10 minutos despierto. Así que me miraba con un ojo cerrado, como un pequeño pirata, luego asentía y regresaba a su cama dando pasitos. Era siempre el mismo guión, noche tras noche. Tal vez lo manejé mal. A veces me preguntaba si habría sido mejor ignorarlo o incluso regañarlo. Pero, fuera de ese ritual nocturno, dormía solo sin problemas. La mayoría de las veces ni siquiera recordaba haberse despertado. Aquellas noches se fundieron en una especie de rutina cálida y nostálgica. Fue egoísta de mi parte, pero las esperaba con ansias. Yo trabajaba en el turno nocturno, muchas veces con horas extra en la madrugada. Entre el trabajo y el sueño, casi no veía a Noah. Por eso ese pequeño ritual nocturno era tan valioso para mí. Era el único momento que realmente teníamos a solas. Mi esposa siempre estaba dormida cuando Noah aparecía. Entre su enfermedad, cuidar a Noah y el estrés general, no le quedaba energía. Así que casi todas mis noches libres las pasaba despierto hasta la madrugada, viendo televisión en un intento inútil por silenciar la oscuridad que me devoraba por dentro.
Noah empujaba esa oscuridad un poco hacia atrás. No mucho, pero lo suficiente como para no dejarme caer del todo en ese abismo. Así pasaron casi 2 años, noche tras noche. Y la última vez que tuvo una pesadilla, el ritual por fin cambió. Noah salió tambaleándose, frotándose los ojos. Los tenía llorosos y la cara hinchada. «Papi, ¿de verdad estás bien?» «Sí, hijo. Estoy bien». Esas palabras, que ya eran casi un mantra, lo calmaron visiblemente. Vi a un hombre malo en la ventana. Solo fue una mala pesadilla, mi amor. A mi lado, mi esposa se movió. Quiero detener a los hombres malos. Lo harás cuando seas grande. Hasta entonces, yo estoy aquí. Soltó un último suspiro tembloroso. Te quiero. Yo también te quiero. Anda, vuelve a dormir. Nunca volví a verlo. A la mañana siguiente, mi esposa llevó a Noah a dar una vuelta en auto. Le encantaba estar en el coche. Era lo que más disfrutaba. El paseo estaba por terminar. Estaban a solo 3 cuadras de casa. Ella esperó a que el semáforo de la intersección, a unas 2 cuadras, se pusiera en rojo. Esperar a que el tráfico se detenga por completo es la única manera segura de hacerlo. Eso fue lo que hizo. Eso era lo que siempre hacía. Pero justo en ese momento, en el peor instante posible, alguien se pasó el semáforo a más de 100 kilómetros por hora, chocando del lado del pasajero y matando a Noah. Lo destrozó. Ni siquiera pudimos hacer un funeral con el ataúd abierto. Mi esposa nunca se recuperó. Y yo tampoco la traté bien después. Tenía mucho dolor crónico por sus heridas y, sumado a sus problemas de salud, no podía funcionar sin medicación. Nunca me atreví a culparla directamente por la muerte de Noah, pero me burlaba de sus analgésicos. La llamaba inútil. Adicta. Nos divorciamos y nunca volvimos a hablar. Murió hace unos años, por complicaciones relacionadas con su enfermedad. La extraño todos los días. Nunca se lo dije, y ahora ya no puedo hacerlo. Intento convencerme de que no le importaría, pero sé que es mentira. Después del divorcio, ascendí bastante rápido en el trabajo por un tiempo. Pero me estanqué en el puesto de detective senior. El departamento me asignó a la unidad de delitos sexuales, y ahí me dejaron durante 10 años. Pensé que patrullar me había destruido, pero esto era otro monstruo por completo. Me gané muchos enemigos, incluso en lugares altos. Llegué a descubrir a algunos compañeros, entre ellos mi mejor amigo. Me convertí en un alcohólico funcional y me alejé de todos. Las amistades y las relaciones no valían la pena. ¿Cómo podrían valerla, si no hay forma de saber quién es una buena persona y quién es un monstruo? Al final, quería morir. Cada noche, antes de empezar a beber, sacaba mi arma y la dejaba sobre la mesa de centro. Luego rezaba para emborracharme lo suficiente como para por fin usarla contra mí. A veces estuve cerca. Pero siempre que eso pasaba, despertaba del letargo y, por un instante, volvía a tener 31 años, con mi esposa dormida a mi lado y mi hijo caminando por el pasillo para preguntarme si estaba bien. Esos momentos son lo único por lo que vivo ahora. Hace una semana intentaba llegar a ese punto otra vez. Estaba sentado en la sala, como siempre, con la vista dividida entre la televisión y mi arma, mientras bebía hasta perder el sentido. En algún lugar de la casa, una puerta rechinó al abrirse. No le di importancia. La casa ya era vieja cuando la compramos. Tiene corrientes de aire por todos lados y, para colmo, no he hecho reparaciones en años. Cruje y silba todo el tiempo. Pero luego algo se movió en el pasillo. Me giré justo cuando una vocecita conocida preguntó: ¿Estás bien, papi? Y ahí estaba. Noah, de 4 años, con su cabeza grande y pijama rojo, el ojo entrecerrado y frotándose la cara, con el labio tembloroso. Por un minuto delirante, casi pude creer que los últimos 20 años habían sido una pesadilla. Sí, hijo. Estoy bien. Vi algo que me dio miedo. Solo fue una pesadilla, mi amor. Anda, vuelve a dormir. Asintió y regresó tambaleándose a su cuarto. Después de unos minutos, fui a revisar la habitación.
Vacía. Vacía como lo había estado durante 2 décadas. Me dejé caer al suelo. Las articulaciones crujieron, los músculos dolían y la náusea del alcohol me recordaron que tenía 50 años, y que estaba completamente solo. Yo no tengo pesadillas. Solo tengo una vida horrible. Lloré hasta quedarme dormido. Noah volvió a visitarme durante varias noches después de eso. Salía de esa habitación vacía, con los ojos entrecerrados y llorosos. El mismo guión. Las mismas palabras. ¿Estás bien, papi? Sí, hijo. Estoy bien. Vi algo que me dio miedo. Solo fue una pesadilla, mi amor. Anda, vuelve a dormir. Pronto aprendí que era mejor no revisar el cuarto después. No era gran cosa. Lo sé. Pero, siendo sincero, era más o menos lo mismo que tenía cuando él estaba vivo. Si pudiera tener este ritual, solo este ritual, por el resto de mi vida, sería feliz. Pero anoche, salió llorando. Papi, ¿de verdad estás bien? Sí, hijo. Estoy bien. Vi a un hombre malo en la ventana. Solo fue una mala pesadilla, mi amor. Papi, quiero detener a los hombres malos. La boca se me secó. Una desesperación profunda me brotó en el pecho. Así que este era el final. Apenas había pasado una semana, y ya se había acabado. Lo harás cuando seas grande. Hasta entonces, yo estoy aquí. ¡No! Quiero detenerlos ahora. Unos golpes sordos vinieron de repente desde el antiguo cuarto de Noah. Se me erizó todo el cuerpo. Ven aquí, Noah. Noah negó con la cabeza, inconsolable. No. Más golpes. Y una maldición ahogada. Mi arma brillaba sobre la mesa de centro, oscura y tentadora. La tomé y avancé despacio por el pasillo. Desde su habitación venían pasos pesados. La perilla giró. La puerta se abrió con un chirrido. Primero apareció el cañón de una escopeta, seguido del intruso. Se detuvo en seco al verme. Sus ojos brillaban de una forma extraña, absurda, como si fueran de porcelana barnizada. Le disparé. La parte trasera de su cráneo estalló, salpicando la puerta de sangre y trozos apagados de masa encefálica. Me giré hacia Noah, listo para abrazarlo y consolarlo. Pero no necesitaba consuelo. Estaba radiante. Ya no lloraba, y estaba sonriendo. Nunca había sonreído durante nuestro ritual. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El corazón se me rompió otra vez. Atrapé al hombre malo. Dijo, tambaleándose somnoliento por el pasillo rumbo a su cuarto. Sí, lo hiciste. Respondí. Se detuvo en la entrada de su habitación y soltó un suspiro de paz, ajeno al cadáver hecho trizas en el umbral. Te quiero, papi. Yo también te quiero. Sentí que la garganta se me cerraba, ahogando las palabras. Noah esperó con paciencia. Luché por recuperar el control. Teníamos una rutina. Un ritual. Y le debía terminarlo. Adelante. Susurré. Vuelve a dormir. Entró a su cuarto. Después de un segundo que se sintió eterno, corrí tras él. Por supuesto, estaba vacío como siempre. La nada me destruyó de una forma que nada más lo había hecho antes. Me arrastré hasta la esquina donde solía estar su cama y lloré con todo el cuerpo. Llamé al 911 unas horas después. Pedí disculpas por la demora, dije que tuve un ataque de pánico y me desmayé. A nadie le importó. Estoy bajo una investigación rutinaria de asuntos internos, pero es puro trámite. El tipo que intentó matarme era alguien a quien metí en la cárcel hace años. Abusador de niños. Basura humana. Ni siquiera lo recordaba. Ni quiero hacerlo. Sé que no volveré a ver a Noah. Mi hijo durmió mal durante 24 años por mi culpa. Atrapó al hombre malo y salvó a su papá, así que estoy seguro de que ahora está descansando. Y donde sea que esté, espero que no haya más pesadillas.